Muy buenos días, muchachos. Nos habíamos quedado en nuestra primera fórmula, que era la parte de cómo integrar una potencia, o sea, un x a la n, que era la cuestión de x a la n más 1, dividir en n más 1, más c, que era una función que era válida en todo caso, excepto cuando n valía menos 1, ¿no? Que el denominador daba 0. Ya en este momento todos estamos viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Entonces vamos a Sí, seguir, señor. sí, vamos a seguir haciendo nuestro formulario. Entonces, de lo que nosotros sabemos respecto a las derivadas. Entonces sabemos que la derivada respecto a x del logaritmo de x es igual a 1 sobre x. Entonces eso lo vamos a expresar como en forma de integral. O sea, vamos a decir que la integral de 1 sobre x respecto a x es igual a tener, pues como sabemos que de 1 sobre x equivale a todo esto, pues simplemente decimos que esto es la integral de la derivada del logaritmo de x respecto a x. Son operaciones inversas, como si se cancelara. Entonces nos queda el logaritmo de x, como lo último que se hace es integrar, un más c. O sea, en conclusión, o de forma directa, la integral de 1 sobre x de x es logaritmo de x más c. ¿Sí? O sea, eso nos da respuesta a cuando el exponente era menos 1, que era el caso que no podíamos manejar con la otra fórmula. Siendo un poco más amplios, entonces cuando tenemos la derivada respecto a x de una función logaritmo, pero como esto sería 1 sobre la función 1 sobre la función multiplicado por la interna, ¿sí? Entonces, en forma de integral, ¿sí? Para tener esa fórmula un poquito más general, es la integral de 1 sobre una función compuesta multiplicado por la derivada interna, ¿sí? Es igual al logaritmo de la función compuesta más c, ¿sí? Entonces, esta sería nuestra fórmula. Entonces, imagínense resolviendo integral de 1 sobre x más 3 respecto a x. Entonces, toda la parte del denominador funciona como si fuera la u y la parte de arriba funciona como si fuese la derivada de x más 3 es 1. Entonces, este es el du de x. Entonces, ahí tendríamos que eso es logaritmo de el u, que es x más 3 más c. Otro caso podría ser en el que tengamos 3x cuadrada menos 1 y arriba tengamos la derivada interna que es 6x. Todo esto integrado respecto a x. Entonces, de nuevo, como tenemos todo el valor de u
y tenemos el valor de la interna en el numerador, ¿sí? Podemos decir que la integral es logaritmo de 3x cuadrado menos 1. ¿Me he hecho entender con la utilización de esa fórmula? Por ejemplo, si dice 2x cuadrado menos 5x más 1 sobre 1 respecto a x. En esta no podemos decir que sea logaritmo del denominador, porque nos falta la derivada de eso, nos falta el 4x menos 5. ¿Sí? Entonces, esto no es una integral directa de logaritmo. Hay algunas en las que, por ejemplo, hay falta el 4x menos 5. Eso no lo vamos a poder completar tan fácil. Sin embargo, hay otras en las que falta apenas el coeficiente. Por ejemplo, que usted tenga x sobre x cuadrado más 1. Pues, nosotros sabemos que si u es x cuadrado más 1, el du de x es 2x. Entonces nos falta un 2. Lo que hacemos es multiplicar por 2 y dividir por 2. Entonces nos quedaría algo así como, entonces integral, multiplicamos por 2, dividimos por 2. Esto sería x sobre x cuadrado más 1 respecto a x. Entonces sacamos el 1 medio, o sea, sacamos el 2 del denominador. Y dejamos x cuadrado más 1. Y arriba nos quedaría el 2 que multiplica la x. Y esa ya es directa. Entonces nos daría 1 medio que multiplica el logaritmo de x cuadrado más 1, todo más c. Sí, pero entonces en ese caso solo nos faltaba la parte del 2. Ahora vamos a añadir en el formulario la parte de exponenciales. Entonces recordemos que definición cuando uno habla de una exponencial y de una logarítmica está hablando de dos funciones inversas. Entonces vamos a poder tener que y es igual a b a la x, o sea, es una exponencial, si y solo si se puede reescribir como logaritmo en base b de y, que es x. Y dentro de las derivadas que conocemos, tenemos que la derivada respecto a x de una función exponencial de Euler
es el mismo Euler multiplicado por la derivada interna. Entonces eso en forma de integrales lo podríamos escribir como la integral de Euler que va acompañado de su derivada interna es igual a Euler más C. Entonces recuerden que uno dice sí que Euler da lo mismo derivarlo que integrarlo, pero hay que tener cuidado porque cuando uno dice eso, está asumiendo que al momento de integrarlo lleva a la interna, o sea, la tiene que llevar ahí. Entonces está desde el caso, por ejemplo, si tenga la integral de Euler a la x de x, pues como la interna es 1, es como si estuviera ahí, es que Euler a la x más c. Sin embargo, si uno tiene, por ejemplo, Euler a la 3x de x, ya hay que pensar que necesitamos la interna, o sea, necesitamos el 3 que nos queda derivar el 3x. Entonces tendríamos que reacomodarlo, entonces decir, tenemos la integral de Euler a 3x multiplicado por 3 dividido por 3. Entonces lo que está en rojo es como multiplicar por 1. Y ahí sí, ya podemos decir que esa integral está lista. Entonces nos quedaría un tercio. Entonces la integral ahora sí es Euler a la 3x, todo más c. Acá sucede, digamos, que algo relativamente extraño, y es que uno tendría a pensar que uno acoda el un tercio y pega la respuesta. O sea, saca factor común y coloca acá la respuesta Euler a la 3x más c. Y si lo hace así, que parece casi igual, cuando multiplican les queda un tercio de Euler a la 3x más un tercio de c. Sin embargo, pues hablar de la tercera parte de un número que uno no conoce, realmente es hablar de una cantidad desconocida. Entonces, por eso es que cuando uno resuelve las integrales, muchas veces el que multiplica el coeficiente solo afecta como tal la fórmula, el más c no. O sea, el más c uno siempre lo deja como libre. Ahora vamos a colocar la derivada de un exponencial, pero exponencial de base diferente, ya no es base Euler. Entonces recordemos que cuando se derivaba una base diferente elevada a la u, eso nos queda p elevado a la u, el logaritmo de la base y la derivada de u respecto a x. Entonces, al traducir a integrales, nos quedaría. En la integral necesitamos
el exponencial, el logaritmo de la base y la interna. Y ahí sí tendríamos una integral directa que nos daría b a la u más c. Por ejemplo, si usted tiene la integral de 2 a la x de x, ¿sí? Nos falta el logaritmo de 2. Entonces tendríamos que escribirlo como integral 2 a la x, el logaritmo de 2 sobre el logaritmo de 2 para no afectar, y la derivada interna es 1, entonces no hay necesidad de escribirla. O sea, podemos tener la interna, que no está haciendo absolutamente nada, ¿sí? Entonces, sacamos el logaritmo, el del denominador, y nos queda que esto es integral 2x logaritmo de 2, entonces sería 1 sobre el logaritmo de 2 al x más c. Si en algunos casos uno se vuelve tan mecánico que ya coloca lo que faltaba al final. Entonces, por ejemplo, la integral de 5 a la 3x más 1. Entonces diría que esto es igual a 5 a la 3x más 1 sobre el logaritmo que le faltaba sobre el 3 que también le faltaba. Claro, para todos está ahí. Si nos dan, por ejemplo, integral de Euler a la raíz de x sobre 2 veces raíz de x, es una integral directa. Lo que pasa es que hay que saberla ver. O sea, usted tiene el Euler al algo. Y si lo reacomoda colocando el 1 sobre 2 veces la raíz, va a notar que es interna. O sea, acá tenemos esta parte como si fuera la u, y la otra parte como si fuese el u de x. Entonces la integral de la u por du de x simplemente a la u. Entonces ahora quiero que ustedes hagan este, utilizando el mismo concepto de los logaritmos y de las exponenciales. Van a hacer la integral de tangente de x. Son las 6:28, tienen 2 minutos.
¿Listo, muchachos? Tangente de X es seno de X sobre coseno de X respecto a X. Si lo analizamos tipo logaritmo, en el denominador tenemos una U, que es el coseno. La derivada del coseno es menos seno. O sea, nos falta el menos en la parte del numerador. Entonces podríamos reacomodarlo como si tuviéramos la integral. En el denominador tenemos la U, que es coseno, y en la parte de arriba le vamos a multiplicar por un menos para que quede seno de X, esto respecto a X. Pero no podemos multiplicar así porque así entonces dejamos el menos afuera también. De tal forma que es como tener un más. Y ya estamos acomodando la integral. ¿Sí? Entonces esto se ve como si tuviésemos menos la integral, ¿sí?, del du y abajo la u. O sea, como si fuese el logaritmo de u la respuesta. Entonces esto se va a ver como menos logaritmo del denominador, que es coseno de todo esto más c. ¿Sí? Y esa es la respuesta. En algunas ocasiones usted hace pequeñas modificaciones que hacen ver el mismo ejercicio que está bien hecho de una forma un poco diferente. Entonces yo podría ese menos que está multiplicando el logaritmo pasarlo como un exponente del coseno. Entonces me queda el logaritmo del coseno de x todo elevado a la menos 1 más c. De tal manera que eso se puede escribir como logaritmo de secante de x más c. Y representa exactamente lo mismo. Un poco diferente, pero es la misma representación. Muchachos, ¿tenemos alguna pregunta a ese punto? Ahora vamos a colocar en el formulario algunas de las trigonométricas básicas. Y después usted cuando esté trabajando, esté estudiando, va a ir añadiéndole al formulario las, las integrales que usted crea convenientes a partir de las derivadas que conoce. Entonces, algunas trigonométricas básicas. Entonces, la primera de las básicas es la derivada del seno. Entonces, derivada de seno de x, lo mismo que coseno de x. Entonces, cuando nosotros vamos a escribir la integral del coseno respecto a x, pues lo que podemos hacer es quitar eso y poner la equivalencia. Entonces, como tener integral de la derivada respecto a x, o sea que esto es simplemente seno de x más c.
¿sí? En la forma compacta, ¿sí? O escrito de una vez, ¿sí? Si uno sabe que la derivada del seno es el coseno, pues la integral del coseno de x respecto a x es el seno de x más c. Recordemos que funciona como la f mayúscula y está como la f minúscula. Minúscula, f mayúscula. La derivada respecto a x del coseno de x es menos c de x. Entonces podemos escribirlo de dos maneras. A partir de esa podríamos decir que la integral de menos seno de x respecto a x es coseno de x más c. O escribimos que la integral del seno cuando nos lleva el signo es menos coseno. En cualquiera de las dos opciones está bien. Otra derivada que conocemos es la derivada de la tangente. Derivada de tangente de x es secante cuadrada. Entonces a partir de eso decimos que la integral de secante cuadrada respecto a x es simplemente tangente de x más c. Y una que va a terminar siendo muy pero muy útil y es muy común en ingeniería es la derivada de tangente inversa. ¿Sí? Que es 1 sobre 1 más x cuadrado. Entonces a partir de esa construimos la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado respecto a x, que es tangente inversa de x más c. ¿Sí? Esta es una de las integrales que uno termina manejando de memoria. Entonces ahora vamos a ver dos propiedades de las integrales indefinidas y pues vamos a empezar a hacer ejercicios para practicar. Entonces vamos a ver dos propiedades. Una está enfocada a poder sacar las constantes de la integral y otra enfocada a poder separar el integrando según la cantidad de términos que tiene. O sea, separar las sumas y las restas en varias integrales. Entonces, sean f mayúscula prima igual a f minúscula. O sea, f mayúscula es la antiderivada de f minúscula.
G mayúscula prima igual a G minúscula, entonces la primera propiedad dice que cuando se tiene la integral de una constante que multiplica una función, lo que se puede hacer es sacar de la integral esa constante que multiplica la integral. Para este caso, que sabemos que la antiderivada es f mayúscula, nos queda como k que multiplica f mayúscula más c. Pero recuerde que de sacar la constante, o sea, llevar de afuera, solo es cuando k es una constante. O sea, 2 de k es una constante. Entonces nunca se le vaya a ocurrir sacar, por ejemplo, un seno de x o un logaritmo de x o raíz de x de la integral. No solo se pueden sacar datos como pi, como el 2, como el 3, como un signo. Sí, solo datos constantes. Y la segunda propiedad dice que si tenemos la integral de una suma o una resta, imaginemos que tenemos una suma de dos funciones, lo que podemos hacer es tratarlo como si fuesen dos integrales por separado. Entonces, integral de f de x más la integral de g de x. Y resolvemos como, ¿sí? Entonces nos quedaría que esto es f de x más g de x más c. Entonces fíjense que lo partí en dos integrales, pero no generé dos constantes. ¿Por qué? Porque si yo hubiese generado dos constantes, a la final da lo mismo. O sea, imagínense que yo tomo esta parte del ejercicio y decido hacer lo siguiente. La integral del primer me da f de x más una constante 1. La segunda me daría un g de x más una constante 2. Es como tener f de x más g de x más c1 más 2 y tener la suma de dos datos desconocidos, pues realmente me da otro dato desconocido. Y por eso es que se termina escribiendo una sola constante siempre. Entonces, ¿hay alguna pregunta de esa parte de las constantes? No, señor. Bueno, entonces casi siempre uno lo que hace es que resuelve todas las integrales y cuando esté resolviendo la última, pone la constante. Para no complicarse, no confundirse. Y si acaba separado por un menos, separa las integrales por menos. Y separa las respuestas por menos. Ejemplos. Vamos a hacer la integral de 2 coseno de 3x menos 1 más 2x a la menos 3 respecto a x. Entonces, eso lo partimos en tres integrales. Nos queda integral de 2 coseno de 3x respecto a x menos la integral de 1 respecto a x más la integral de 2
x a la menos 3 respecto a x. Puedo sacar las constantes, entonces me quedaría 2 integral de coseno de 3x de x menos ese 1 lo podemos resolver de una vez. O sea, nosotros podemos tener, entonces, una función que derivada de 1, ¿cuál sería? ¿Cuál función al derivarla da 1? X. X. Entonces simplemente deberíamos colocar que esto es menos X. Si no lo tenemos claro, pues simplemente digamos que en vez del 1 colocamos X a la 0. Estos dos simbolizan lo mismo. ¿Sí? Y le aplican potencia. Entonces, ¿cómo es la integral de X a la N? X a la N más 1. Entonces nos termina dando lo mismo, X. Porque es que X al derivarlo da 1. Esa es la respuesta. Entonces, más 2 veces la integral de X a la menos 3 de X. Entonces, en la primera parte, yo tengo que la integral de coseno, ¿sí?, es seno. O sea, así de sencillo como aparece ahí. Pero este coseno tiene interna, ¿sí? No es coseno de x, sino de 3x. Entonces le falta el 3 de la interna. Lo que yo hago es acomodarlo de tal manera que aparezca 2 integral de coseno de 3x por 3, que es la interna, ¿sí? Y acá dividido 3. Eso que está rojo, a la final es como si hubiese multiplicado por 1. ¿Sí? Todo esto respecto a x. Es menos la x que ya tengo, más 2. Y acá, cuando yo hago potencia, x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1. Tener cuidado que no haces por el afán, tiene que trabajar. Y en vez de sumarle una unidad, uno le resta. Uno dice de 3 pasar a 4. Y como está negativo, no es así. Como está negativo, al sumarle una unidad, nos queda es menos 2. Entonces eso sería x a la menos 2 sobre menos 2. Entonces nos quedaría 2 tercios del seno del x, que es la integral de eso. ¿Sí? Fíjense que si yo derivara esta expresión, me daría esa expresión derivando. Entonces, menos x, menos, bueno, se cancelan el 2 y entonces nos quedaría 1 sobre x cuadrado más c. Y esa es la respuesta. Ahora ustedes van a hacer el siguiente. Integral de x a la 4 menos 2
sobre 4x más 1 más 2 sobre x menos x cuadrado seno de x al cubo respecto a x. Listo, muchachos, a trabajar. Bueno, lo usamos en las 4 integrales, incluso separar no es necesario. Usted puede ir sacando lo que va desarrollando y mantiene el resto dentro de la misma integral.
pero ahora por el orden pues lo vamos a hacer. Entonces tenemos 4 integrales. La primera está lista. Es x a la 4, entonces le integramos x a la 5 sobre 5. En la segunda tenemos el denominador que es 4x más 1. Su interna es 4. Entonces multiplicamos por 4, dividimos por 4. Entonces nos quedaría que esto es menos 1/2 del logaritmo natural de 4x más 1. En la siguiente simplemente es 2 veces logaritmo de x. Y en la parte del seno, entonces recordemos que al derivar el coseno nos da menos seno. Entonces el menos lo vamos a meter ahí para que quede con el seno. Y le faltaría a la interna, que es, tenemos como función el x cubo, y damos un 3x cuadrado. Entonces vamos a multiplicar por 3 y a dividir por 3. Y lo reacomodamos un poco, entonces quedaría más 1/3 de la integral de no sé multiplicado por 3x cuadrado de x. Así nos quedaría. Entonces al final la respuesta es x a la 5 sobre 5 menos 1/2 el logaritmo más 1/3 del coseno de x a la 3 más c. Esto de acá es como si fuese mi u y esto es mi du de x. Ahora vamos a ver unos ejercicios que son de función racional, pero el denominador es un monomio. Entonces se nos hace muy fácil la separación de los términos. Ahora ejemplos de división como un denominador. Imagínense que tiene 3 raíz de x es x a 5 más 1 sobre x cuadrado de x. Entonces, como el denominador es un monomio, nos podemos separar como la integral de 3 sobre raíz de x. Y raíz de x lo podemos escribir como x a la media. Entonces, sobre x cuadrado menos x a la 5 sobre x más 1 sobre x cuadrado respecto a x. Entonces separamos, pero porque es un monomio, ¿no? Sí, nos queda sencillo hacer las operaciones para llevarlos a una sola potencia de x y poder resolverlo. Entonces fijemos que nos quedaría integral de
el 3 lo sacamos y nos quedaría x. Entonces haríamos x a la 1 medio por x a la menos 2. O sea que eso es x a la 1 medio menos 2. O sea que esto es x a la menos 3 medios. Entonces nos quedaría menos 3 medios. Y en la otra nos quedaría integral de x a la 5 sobre x a la 2. Sería un x a la 3 más, y en la otra parte quedaría un x a la menos 2. Entonces en esta parte quedaría 3 al integrar, suman una potencia, nos quedaría el menos 3 medios más 1, nos quedaría x a la menos 1 medio sobre 1 medio, menos el x a la 4 sobre 4, más el x a la menos 1 sobre menos 1, más c. ¿Sí? Reacomodan lo de los signos y los fraccionarios. Entonces nos quedaría menos 6. Entonces x a la menos 1 medio menos x a la 4 sobre 4 menos 1 sobre x más c. Algunas personas al final de los ejercicios lo que hacen es que quitan las potencias negativas y las potencias fraccionarias las transforman. Digamos que eso no es necesario, ¿sí? Pero lo hacen como por la estética del ejercicio. Entonces queda como menos 6 sobre raíz de x. Y listo, ese sería como el ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Señor. Hagan ustedes eso.
Entonces nos quedaría x cuadrado sobre x a la 3 medios menos 2 veces x a la 1/3 sobre x a la 3 medios respecto a x. Esto es la integral de x a la 1 medio menos, entonces nos quedaría 1/3 menos 3 medios. A menos 7 es esto. X a la 3 medios, que sería sumándole 1 por 2/3. Entonces, x a la menos 1/6 por 6 más c. ¿Listo? Ahora vamos a ver unos ejercicios de funciones racionales en los que surge la necesidad de hacer la división. Integración de una función racional. ¿Qué es una función racional, muchachos? Recordemos que una función racional es una función que tiene en su numerador un polinomio, o sea, expresiones que llevan x con exponentes enteros positivos, y en el denominador lo mismo, ya sean cuadráticas, cúbicas, lineales, cualquier expresión de ese tipo. Entonces, si la fracción es impropia, o sea, si p de x, que es el numerador, es mayor grado o igual grado a q de x, que es el denominador, utilice división larga para reexpresarla integrando. En forma propia. En este tipo de ejercicios nos van a dar la integral, tenemos el f de x, pero resulta
que ese f de x está compuesto por un polinomio en la parte de arriba, en el numerador, y un polinomio en el denominador, ¿sí? Y el grado del de arriba es mayor o igual al grado del de abajo. Entonces ustedes hacen la división larga y lo reescriben como lo que se logró dividir más un residuo que no se logra dividir en q de x. ¿Sí? Entonces, ¿dónde sr de x es el residuo? ¿Sí? La primera expresión es la que es impropia, esta es impropia. Esta debe ser propia. Por ejemplo, que usted tenga 5 x a la 3 menos 2x cuadrado más 5x menos 1 y abajo tenga 1 más x cuadrado. ¿Sí? Entonces, el numerador es de grado 3. Numerador grado 3. Denominador grado 2. Entonces, como el de arriba es mayor o igual al de abajo, cuenta como impropia. Es impropia. Ahí es donde se utiliza la división larga. Entonces recordemos que en la división larga uno organiza los polinomios. Entonces 5x a la 3 menos 2x a la 2 más 5x menos 1 y lo divide en x cuadrado más 1, organizados de mayor a menor. Entonces, antes de hacer para expresar lo que yo quiero hacer con el polinomio, lo voy a hacer con un número común y corriente. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero hacer en esa división larga es reexpresar el integrando. Entonces, imagínense que ustedes tienen, por ejemplo, 123 dividido en 6. Yo divido en, no sé, en 5. ¿Sí? Entonces usted quiere expresar esto. Entonces se hace 123 dividido en 5. Entonces toca 12 y se está dos veces. Resta, baja esto. Está 4 veces. Menos 20. Sobran 3. Este de acá ya es un residuo. Porque es menor al 5. Entonces usted dice que ese 123 quintos que tenía originalmente se puede escribir como el 24, que fue lo que logró liberar, de lo que logró dividir, lo que obtuvo, más un residuo que fue 3, que no se dividió en 5. Esto es lo que yo quiero hacer, pero con polinomios. Entonces tengo que venir a hacer la división. 5x a la 3 dividido en x a, me queda como 5x. Múltiplo sería menos 5x a la 3 menos
5x. Quedaría, calculamos, menos 2x al cuadrado, menos 1. Dividimos y nos quedaría menos 2x al cuadrado. Dividen el cuadrado sería menos 2. Como positivo, 2x cuadrado. Menos pasa positivo, más el 2. Y acá nos queda un 1. Ese ya no se puede dividir, ese es el residuo. ¿Sí? Entonces la expresión que teníamos ahí la vamos a reescribir. Entonces ese es 5x a la 3 menos 2x al cuadrado más 5x menos 1 sobre 1 más x cuadrado se puede escribir como el 5x menos 2, fue lo que logré sacar, más el residuo, que es 1, que no se pudo dividir en 1 más x cuadrado. Entonces la integral que me queda por hacer es integral, y ya no escribo lo que está al comienzo acá, sino su equivalencia, que es 5x menos 2 más 1 sobre 1 más x cuadrado. Y esa ya es más fácil de manejar. Entonces nos quedaría, para la primera parte es 5x cuadrado sobre eso, el otro sería menos 2x, y el otro es tangente inversa, más c. Y esa sería la respuesta. Entonces, esta expresión está integral. Uno termina aprendiéndosela de memoria. ¿Sí? Eso es parte de nuestro formulario. ¿Sí? Así como esta. ¿Sí? La de secante también. Integral de secante cuadrado es tangente. Profe, buenos días, una preguntita. ¿Su merced nos hace Dígame, el sí, favor y señor. nos facilita este documento? Sí, al final de la semana voy a crear los grupos y subo ese documento. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Sí, señor. Hagan ese ejercicio, muchachos.
Listo, profe. Entonces tenemos formulario para secante cuadrado, que es la derivada de la tangente, pero no para tangente cuadrada. Entonces ahí uno tiene que empezar a recurrir a las identidades trigonométricas. Es usual que uno no se sepa casi ninguna, pero van a ir aprendiendo a lo largo de estos 5 años de carrera. Entonces, por lo menos la del introductorio de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Esta la divide uno en coseno cuadrado para sacar la tangente. Entonces le queda tangente cuadrado más 1 igual a 1 sobre coseno, que es secante, entonces sería secante cuadrado. De ahí sacamos la equivalencia de tangente cuadrado, que es secante cuadrado menos 1. Entonces, en este ejercicio, nosotros reemplazamos esta parte por su equivalencia. Y decimos que eso es lo mismo que escribir secante cuadrado x menos 1. Es una identidad trigonométrica. Y ahí colocamos las dos integrales. La integral de secante cuadrado es tangente de x, ¿sí? Y la integral de menos 1 es menos x. Y nos quedaría eso más c. ¿Listo? Ahora vamos a ver unos pequeños ejemplos de aplicación de las integrales que hemos visto hasta el momento. Entonces vamos a ver la parte de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Son ecuaciones como las que hemos visto en introductorio, en la parte de matemáticas, que llevan la x y la y. La diferencia es que en este caso no solo aparece y, sino aparece y prima, eh, y doble prima, o sea, la primera derivada, la segunda derivada, la tercera. Y la meta es saber el valor de la y original en función de la variable independiente, o sea, en función de la x. Es como intentar hacer el despeje de la y, pero no solo con operaciones de suma y resta, sino también con operaciones de integración para eliminar ese proceso que se hizo de haberlas derivado. Obviamente, pues es apenas como el ejercicio con las ecuaciones diferenciales sencillas, cortas, pequeñas. No se angustien porque ustedes van a tener oportunidad de ver cálculo 3, que es donde ven varias variables, y después van a ver cálculo 4, que se conoce como ecuaciones diferenciales. Ahí sí, ya van a empezar a ver unas un poquito más complejas. Es apenas como un abrebocas. Entonces, son ecuaciones que implican derivadas o el diferencial de alguna o algunas funciones desconocidas. Sí, la meta generalmente es poder despejar esa y, ya sin derivar, en función de la variable independiente. Se clasifican de muchas maneras, pero una de las más conocidas o más usuales es clasificarlas según el orden de la derivada.
Entonces se clasifican como ecuaciones diferenciales de orden uno, de orden 2, de orden 3, dependiendo si aparece y prima, y segunda, y tercera. Según la derivada más alta que aparezca en la ecuación. Entonces vamos a ver de las del primer orden algunos ejemplos. Entonces, ecuación diferencial de la forma de y de x igual a un g de x. O sea, son ecuaciones que después van a conocer ustedes como de variables separables. Entonces, normalmente van a estar sujetas a una condición, que puede ser una condición inicial o una condición de otro tipo, que dice que la función y, cuando x vale 0 o x sub 0, es y sub 0. ¿Sí? En muchas ocasiones, esa condición que nos dan nos sirve para calcular el valor de la constante. Se trata de lo siguiente: nosotros vamos a partir de y de x, que es igual a un g de x. ¿Sí? Y a través de la integración, pues integramos respecto a x, integramos respecto a x. Entonces, se elimina la derivada y nos quedaría que esto es y igual a un g mayúscula más c. ¿Sí? Entonces deshacemos la operación y recuperamos y. Entonces, ejemplos. Si yo tengo y', que es igual a 1 menos 2x más el seno de x, esa es una ecuación diferencial, porque lleva derivadas. Entonces lo que yo hago es integrarla. Si la podemos dejar escrita así o la podemos dejar escrita como si fuese y de x. 1 menos x más seno de x. Y lo que hacemos es integrar para deshacernos de esa derivada, que escrito acá se vería como la integral de y de x respecto a x. Y entonces tendríamos que integrar el 1 menos 2x más seno de x respecto a x. Entonces nos va a quedar que y es x menos x cuadrada menos el coseno de x más c. Y pues recordemos que eso no es una solución, sino una familia de soluciones, o sea, una familia de curvas.
Sí, por ahora, pues en ese ejercicio nueva condición inicial no podemos calcular el valor de C. Vamos a hacer uno en el que sí podamos calcular eso. Encuentre una función y igual a f de x cuya gráfica pase por el punto 2,3 y que también satisfaga la ecuación diferencial y' igual a 2x menos 1. Entonces, fíjense que la primera parte estamos teniendo gráfica que pase por el punto 12. Esa es mi condición inicial o mi condición para calcular la constante. Entonces el ejercicio tiene dos etapas. En la primera nos encargamos de hallar la ecuación general. O sea, nosotros decimos, como tenemos y', al integrar esa y' respecto a x, tendríamos integral de 2x menos 1 respecto a x. Ya tendríamos y igual a x cuadrado menos x más c. Así. Eso se conoce como solución general. Esta parte de acá se conoce como solución general. Y después analizamos utilizando la condición inicial. Entonces, condición es que cuando x valga 2, y debe valer 3, de tal manera que pase por el punto 2,3. Entonces lo que hacemos es reemplazar esa información en la ecuación que ya tenemos. En vez de escribir y igual a x cuadrado menos x más c, escribimos y que es 3 igual a x cuadrado menos x más c. Y de ahí la conclusión es que c vale 1. ¿Sí? Porque nos queda 3 menos 2 en el lado izquierdo. Y con eso usted reemplaza en la ecuación y le queda que y es igual a x cuadrado menos x más 1. Y eso se conoce como solución particular. Espero haberme hecho entender con esos ejercicios en los que le dan la y aparte le dan una condición que le permite calcular esa constante. Ya para finalizar, pues vamos a ver la introducción a las aplicaciones de la función exponencial, que pues ya las vi en el cálculo 1, pero pues acá vamos a ver un poquito más. Crecimiento y decrecimiento.
La tasa de variación o derivada de una cantidad con respecto al tiempo es proporcional a la cantidad presente en un instante dado. Entonces, ese tipo de comportamientos se dan mucho en la naturaleza. De ahí que en cálculo 1 viéramos el concepto del número natural como el número e, que es el de que representa las exponenciales, esos crecimientos de las bacterias, esos crecimientos de las levaduras, el desarrollo de algunas reacciones, algunas veces el comportamiento económico. Entonces vamos a intentar explicarlo un poquito con esa parte de la economía. Entonces imaginemos que tenemos, por un lado, el eje del tiempo, ¿sí? Y por otro, el eje del capital. Entonces, ustedes van a iniciar con un capital pequeño. Entonces, cuando se tiene un capital pequeño, el aumento del capital es mínimo, porque no se puede invertir en casi cosas, ¿sí? Las inversiones pequeñas normalmente son de bajo riesgo, entonces son inversiones que dan ganancias bajas. Entonces uno al comienzo casi que ni aumenta de capital. Pero a medida que el capital va creciendo, así sea un poquito, pues la ganancia también aumenta. Entonces se va creciendo a mayor velocidad. ¿Sí? Y cuando se tiene bastante dinero, bastante capital y se invierte, pues la ganancia es alta. Entonces, ese tipo de comportamientos, ¿sí?, muestran que las pendientes dependen de cuánto se tiene en cada instante. La pendiente es más pronunciada entre más tenemos. O sea, esa pendiente es más pronunciada entre más tenemos. ¿Sí? ¿Me he hecho entender para todos? Sí, señor. Entonces, eso sucede relativamente, así digamos que natural con el dinero y natural en algunos rangos con las bacterias, en algunos rangos con las levaduras, ¿sí? Por ejemplo, esa curva que ven ahí puede ser una curva de fermentación, ¿sí? Que usted deja, por ejemplo, una agua de panela por ahí en una esquina de la cocina y durante las primeras horas el fermento no se nota. O sea, usted deja acá durante una cantidad de horas y no se nota. Pero después de cierto punto, cuando las levaduras empiezan a aumentar, el agua de panela se va fermentando y si la deja demasiado tiempo se vuelve un guarapo, ¿sí? Entonces, la forma matemática de expresar eso sería tener la variación de y en tiempo, que era la pendiente, es proporcional a la cantidad de y. ¿Sí? Esa es la forma de expresarlo. ¿Sí? Y para poderlo acomodar en una igualdad, lo que hacemos es colocar una constante de proporcionalidad, como lo que hicimos en el caso de los gases ideales,
cuando vimos la fórmula esa de PV igual a NRT. Esa constante R era para poder hablar de una igualdad. Entonces acá no usamos una R sino una K. Entonces esto lo convertimos en ecuación diciendo que de Y de T es igual a K veces Y. ¿Sí? Donde esa constante es la constante de proporcionalidad. ¿Sí? Y pues nosotros ese comportamiento, ¿sí? Que es un comportamiento natural, lo vamos a estar viendo en crecimiento bacteriano. Repito, eso es en algunos rangos, ¿no? No para todo el crecimiento. Después hay que hacer ecuaciones modificadas. Entonces, en algunas reacciones químicas, dentro de estas, pues están las que son autocatalíticas. En alguna parte de economía. Y cuando hablamos de la constante, algunas veces se dice, si la constante es mayor a cero, estamos hablando de crecimiento. Y si la constante es menor a cero, es de crecimiento. Bueno, y entonces la clase, si no hay más dudas por ahí, la siguiente clase vamos a empezar con ese tema. Vamos a hacer ejercicios de esos de población para que los vamos a hacer con un poquito de calma, si no en el último momento. Listo, muchachos, entonces que estén bien. Profe, una pregunta Lo que está, antes de, señor, en lo de las sumas, ¿cómo se llama? Lo de la división larga, me quedó una duda. Pues es que yo siempre cometí el error en el semestre pasado, en el vacacional, dígame. digamos, cuando uno, ¿cómo es? Cuando uno divide y le da exacto, ahí no se divide por nada, ¿cierto? O sea, simplemente se suman los dos resultados y ya. Digamos, el Divide y le da residuo. exacto. O sea, Sí, le da eso. residuo de cero, ¿sí? Sí, exactamente. O sea, se coge solo el Ah, resultado y ya. sí, claro. O sea, pues imagínese colocar el cero. Imagínese que acá me hubiese dado, ¿sí? Sí. Pues simplemente yo tacho esta parte y trabajo Ah, con lo otro. listo, bro. Listo. Y lo de los contagiados sí es verdad, pero en los contagiados hay más variables. O sea, no solo es la cantidad de contagiados, ¿sí? Sino que usted tiene acá, por ejemplo, al comienzo, usted tiene personas sanas, personas contagiadas, ¿sí? Y entonces, comienzo funciona como si solo importa este y tiempo. Entonces, la curva inicialmente se tiene que ver así. Entonces, por eso es que cuando no se veía así, uno sabía que el Estado estaba falsificando los resultados. Si ustedes revisan, por ejemplo, los resultados que salen en Caracol, son unos resultados re estúpidos. Sí, por ejemplo, ellos les dijeron que más o menos esperaban 300 contagiados o 400. Entonces, un día aparecen 299, otro 399, 298. O sea, se inventan cifras cercanas a 300 y son tan descarados que las colocan a uno o dos contagiados de diferencia. O sea, eso no cumple ninguna norma así. El problema es que cuando las poblaciones se contagian de más, la capacidad de contagiarse ya no se depende también de cuántas personas sanas que, ¿sí? Si usted tiene una habitación con 10 personas, ¿sí? A medida que aumentan los contagiados, aumenta la velocidad.
Pero si usted ya tiene contagiados a todos, pues esta curva se remodela, o sea, esta curva ya cambia, se aplasta, porque ya no hay a quien más contagiar. ¿Sí? Entonces, ese es lo que hay que meter acá. Y entonces esta gráfica no se debería ver en 2D, sino en 3D, para hacer un análisis en el que aparezcan las personas contagiadas, las personas sanas, ¿sí? Incluso, pues digamos que ERSI, que es el que se encargaba ahorita de hacer el análisis, utiliza un mapa que es como el de cinética de gas ideal, ¿sí? Y suponen que las personas son como moléculas de gas, ¿sí? Que interactúan con las personas, están solo las que cerca, ¿sí? Entonces, imaginación como haga de cuenta eh, cuando uno está jugando pool, ¿sí? Entonces, que son bolas que van a tocar solo las que están cerca, cuando uno les pega. Entonces, utilizan un mapa de interacción para hacer esos modelos. Aquí en Colombia utilizamos es el machetazo salvaje, ¿sí? Entonces vemos que en otro país hay 500, entonces colocamos 490 y algo. Sí, pero entonces al comienzo de la pandemia sí se podía modelar con funciones exponenciales. Después, cuando empiezan a entrar las implicaciones de que escasean las personas sanas o de que hay sistemas de aislamiento, pues ya se debe modificar la ecuación. Sí, la mayoría de las ingenierías, por allá entre quinto y séptimo, dedican muchas materias a que ustedes hagan modelamiento en los temas de su interés. Entonces, si son civiles, hacen modelamiento de resistencia de vigas. Si son químicos, mamamos gallo. No, si son químicos, hacemos modelos de interacción química, o sea, de las reacciones. Si son mecánicos, hacen modelos de interacción, ¿sí? Termodinámica y esas cosas. Bueno, muchachos, los dejo. Entonces, ya voy para otra clase. Entonces, nos vemos la otra semana. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Gracias, luego, profe. Nos profe. vemos.